porque siento tu presencia en mi ser. Por eso te alabo, Señor, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabamos, Señor y Dios. Te alabamos, nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por concedernos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por aparejar lo necesario para permitirnos llegar, Señor. Gracias por concedernos, Dios de la gloria, llegar aquí. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias porque hoy está cumpliendo años mi señora madre, Señor, tu hija Luz María Zambrano. Bendícela de una manera especial, por favor. Bendícela grandemente, Padre eterno. Gracias, Padre, por haberme dado, Señor, esa madre maravillosa que me has concedido. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, los que hemos estado aquí, Señor, los que nos hemos dado cita en este lugar. Gracias por aquellos, Padre de la gloria, que podrán recibir tu palabra en el momento indicado, Señor. Gracias porque tenemos libertad, Padre, libertad para leer tu palabra, para abrirla, Señor, y abrimos también nuestros corazones dispuestos para que la revelación de tu palabra llegue a nosotros. En el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos. Vamos a abrir la escritura, por favor, acompáñame. Vamos a hacerlo en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, verso 1 al 7. Gracias a Dios. Hoy nos permite reunirnos una vez más. Y por su gracia infinita, dispuestos nosotros a recibir lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor, ya lo tienes. Amén. Bendito Dios. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Nos ponemos, por favor, cómodos. Vamos a darle paso a los niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Así cantábamos, ¿verdad?
¿Y por qué le alabamos? Bendito sea Dios, porque Él es precioso para nosotros. Qué bueno que el Señor nos concede en este día seguir caminando al lado suyo. Llama la atención del texto que estamos leyendo que había una mujer que sufría, una mujer llamada Ana, sufría muchísimo porque no tenía el privilegio, el honor de tener un hijo, ¿sí? No tenía hijos. Ella se sentía triste por no tenerlos. Y el contraste con el día de hoy, donde las mujeres no quieren tener hijos. Y si por una casualidad o por un descuido, como quieran llamarle, que sabemos nosotros que muchas veces es fruto del pecado, si queda un embarazo, si hay un embarazo, la solución, quitarle la vida al bebé. Pero en esa época no era de esa manera. En esa época el tener un hijo era señal de bendición. El poder engendrarlo, el poder tenerlo allí en su vientre, era motivo de bendición. Qué hermoso que para nosotros, los creyentes, pudiera ser también motivo de bendición tener un hijo. Tener hijos y no solamente traerlos al mundo, sino poder encaminarlos, llevarlos por el camino correcto. Gloria a Dios. No vamos a perder ahí Primera de Samuel. Quiero recordarles cómo culmina el libro de los jueces. El libro de los jueces en el capítulo 21, en el verso 25, termina diciendo de la siguiente manera: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de los jueces. Entonces, en este momento, cuando ocurre esta situación, están todavía en esos días donde a Israel le parece que no tienen rey. Pero sabemos que sí tenían rey, ¿sí? Su rey es Dios. El Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Él es su rey, ¿sí? Era su rey en ese entonces, sigue siendo el rey ahora. Solo que ellos anhelaban poder verlo físicamente. Ellos anhelaban tener un rey físico. Ellos anhelaban tener algo tangible, algo material, para poder decir, tenemos rey. Ellos anhelaban algo visible. Por eso ellos sentían que no tenían rey. Ellos sentían que no tenían rey, que no tenían quien les gobernara. Pero realmente tenían quien les gobernara. Y como ellos sentían que no tenían quien les gobernara, hacía cada uno lo que bien le pareciera. El primer libro de Samuel comienza no con el drama nacional, no con el drama del gobierno entero, no con el drama de la nación de Israel, sino con el drama de una familia. Un hombre con dos esposas. Ahora, mucha gente dice, si ve mi hermano, vea, un hombre puede tener dos esposas. Dios aprueba eso. Pero el hecho de que esté allí escrito como algo, como un suceso, no quiere decir de que Dios lo apruebe. ¿Sí estamos? El hecho de que aparezca allí en la Biblia como un relato, como parte de la historia, no necesariamente quiere decir que Dios lo apruebe. En la palabra del Señor está escrito los pecados de Israel a través de las generaciones. Como el pueblo de Israel se volvía a los Baales, ¿sí? Y no quiere decir que Dios apruebe eso. Dice la palabra del Señor,
Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a una sola. Y ya no son dos, sino que son uno. Ya es una sola carne, ¿ves? Pero no son dos esposas. Ahora, posiblemente el conflicto más grande que había en ese hogar, en el hogar de Elcana, era ese, que tenía dos esposas. Y continuamente había conflicto, problemas, guerras, batallas allí. El problema más grande que tenía Ana era que era humillada por su rival porque no podía tener hijos. Vamos a continuar la lectura, por favor, acompáñame. Vamos a leer nuevamente del verso 7 en adelante. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bendito sea Dios. Ahora, quiero por favor llamar tu atención a algo. Esta mujer anhelaba tener un hijo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando una mujer lleva años anhelando tener un hijo y de pronto el hijo llega? Oh, bendito Dios. Eso se vuelve el sueño hecho realidad. La petición más grande contestada. Y posiblemente ese hijo podría ser lo más preciado para ella. Pero ella le hace un voto al Señor. Le dice: si tú me das un hijo varón, yo lo consagraré para ti. Ella estaba tan dispuesta a soltar lo que Dios le diera. No sé si me hago entender. Cuando una persona está tan anhelante de algo, ¿sí? Cualquier cosa que sea que pida al Señor, o sea que trabaje por su propia fuerza buscándolo y de pronto lo logra, eso llega a ser tan preciado para la persona que podría convertirse en un ídolo. ¿Sí estamos? De pronto alguien anhela mucho una carrera, ¿sí? Una carrera universitaria, y se esfuerza tanto que logra conseguir el título y ya eso es su adoración. Posiblemente una persona, hombre o mujer, un joven, una joven, anhelen tanto un compañero, una compañera. Es tanto el deseo que cuando les llega podría eso convertirse en el ídolo. Y eso podría opacar, eso podría alejar la devoción hacia Dios. A veces anhelamos tanto un trabajo, un empleo, que cuando llega ese trabajo, entonces nos absorbe tanto que ya no nos da el tiempo para dedicarle al Señor. Pero Ana no quería que aquella petición que le estaba haciendo a Dios se convirtiera en un ídolo, que fuera a quitarle el tiempo de adoración, el tiempo especial para Dios. De hecho, lo ofrece. Le dice: si tú te dignas quitar la afrenta de tu sierva, si tú te dignas darme un hijo, yo lo dedicaré para ti. Bendito sea Dios.
Continúa el verso 12 diciendo: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Ahora, ocurría algo en ese día en el templo del Señor. Ocurría algo, y es que es el templo del Señor en ese día, en ese momento, a pesar de que habían sacerdotes, había corrupción. Para que el sacerdote Elí tuviera por ebria a esta mujer, posiblemente ya había visto casos de esa magnitud. De hecho, los sacerdotes que atendían ahí el templo, que eran los hijos de Elí, dice la escritura que eran hombres perversos. Era terrible. Sin embargo, se llegaba a ese lugar a ofrecer sacrificio. Se llegaba a ese lugar a alabar. Se llegaba a ese lugar a adorar. Porque era el lugar que estaba establecido. Y dice, y Elí la tuvo por ebria, el verso 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora, este hombre, Elí, era el sacerdote, sí, el sumo sacerdote, era el hombre encargado del templo. Cuando él le dice a esta mujer: digiere tu vino, ¿hasta cuándo estarás ebria? Eso demuestra algo puntual. A pesar de ser el sumo sacerdote, a pesar de ser el líder, no tenía discernimiento. No podía discernir entre una cosa y la otra. Estaba simplemente dejándose guiar por la vista, por apariencias. La palabra del Señor nos exhorta que no andemos por vista, sino por fe. Y fe es revelación. Había carencia en ese tiempo, no solamente de un rey, sino que había carencia de espiritualidad. Había templo, había sacerdotes, pero no había espiritualidad. Posiblemente había religiosidad, por cuanto se vestían de cierta manera, por cuanto seguían el paso a paso de cada culto, pero no había espiritualidad, no había unción del Espíritu Santo. Y eso es terrible. Había un lugar para adorar, había un sacerdote que ministraba, pero no estaba lo principal. No había revelación, no había Espíritu Santo. Esta mujer, no obstante, al juicio que recibe, ella se mantiene humilde. Tremendo, ¿verdad? El sacerdote le está diciendo: oh, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Eso hubiera sido un gran insulto si ocurriera en este día. ¿Verdad que sí? Hombre, ¿qué clase de pastor es usted? ¿Qué clase de ministro? Que no discierne quién soy yo. Estoy sufriendo en mi corazón. Pero esta mujer, en su humildad, bendito sea Dios,
Le dice en el verso 15, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora pregunto, ¿eso no debió haberlo visto el sacerdote? ¿No debió haber visto que era un alma que estaba derramándose delante del Señor? ¿No debió desde su posición donde está observándola empezar a interceder por ella? Pero tuvo que escuchar de los labios de la mujer la condición en la que estaba. Le dice en el verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. El verso 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bendito sea Dios. Muchas veces nosotros juzgamos por los hechos, ¿sí? Por los actos. Y podríamos decir en este caso, no, pues si no tuvo discernimiento, si no tuvo revelación, menos va a tener palabra del Señor. Pero Ana, en su humildad, recibe esta expresión del sacerdote como una promesa de Dios. Le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Qué más dice? Y comió y no estuvo más triste. Gloria a Dios. ¿Qué logró esta mujer? Aleluya. Logró recibir consolación. Posiblemente no calificaba el sacerdote, pero Dios sigue siendo Dios. Nosotros como seres humanos nos vamos a equivocar. Como seres humanos vamos a cometer errores, pero al Dios al que servimos, Él no se equivoca. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo el Dios rico en misericordia. Bendito sea Dios. Y levantándose, el verso 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora, el nombre Samuel significa Dios oye, ¿sí? O Dios ha oído. El problema o el conflicto que había era un conflicto familiar, ¿verdad que sí? Es lo que estamos leyendo. Pero en la nación había también un problema gravísimo. En este hogar había una necesidad, la necesidad de un hijo. Pero en la nación, en Israel tenía necesidad de un líder, de un hombre, de un rey. ¿Qué hace el Señor? Trae a existencia a un varón, ¿sí? A Samuel. Bendito sea Dios. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Ahora, ¿por qué hubo respuesta de esa manera? Porque Ana supo a quién dirigirse en el momento de angustia, de dificultad. Nosotros muchas veces nos vemos en problemas, nos vemos en aflicción, y lo primero que hacemos es
buscar a alguien, llamar a una persona y contarle nuestro problema, contarle nuestras dificultades, nuestras deficiencias, como si esta persona pudiera solucionarlas. Pero dice el salmista en el Salmo 18, no pierdas ahí Primera de Samuel, que ya vamos a volver. En el Salmo 18 voy a leer solamente el verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bendito sea Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gloria a Dios. Nosotros también tenemos a quien contarle nuestros problemas. Amén. Y si clamo a Él y confío en Él, Él hace, Él responde. Dice ahí mismo en Primera de Samuel, vamos a continuar. Verso 21 en adelante dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Había determinación en esta mujer. Ya había abrazado a su bebé, había sentido el calor de su propio hijo, pero estaba resuelta. Le dijo a su esposo: no voy a ir aún, voy a destetarlo, lo presento delante del Señor y allá se queda. Verso 23: y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bendito sea Dios. Ana pide, recibe y entrega. En una ocasión, el Señor le promete a uno de sus hombres, a uno de sus patriarcas, a Abraham, le dice: te voy a dar un hijo. Después de 25 años de espera, el Señor le concede tenerlo. Una vez lo tiene, el Señor le dice: sacrifícalo. Bendito sea Dios. Cuando Abraham decide, ¿sí?, cuando toma la determinación de hacerlo, mi Señor no permite que lo haga. Le dice: reconozco que me amas. Gloria a Dios. Esta mujer le pidió un hijo a Dios y lo fue a entregar al templo. Gloria a Dios. Estaba dispuesta a cumplir. Ahora podríamos decir, pero un hijo, un niño, ¿podría marcar la diferencia en una nación? Bendito sea Dios. Dice en el capítulo 2, ahí de Samuel, Ana canta, sí, de gozo. En el capítulo 2 de Samuel, ella canta porque el Señor le concede tener más hijos. Ella le entrega el voto, la promesa se la entrega al Señor, y el Señor le concede más hijos. Ella se goza, ¿sí? Ella se goza. Dice, vamos a leer en el verso 11,
capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, ¿sí? Se devolvieron, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora, quiero llamar su atención a esta palabra, ministrar, ¿sí? Nosotros tenemos a veces los conceptos un poco errados, ¿sí? La palabra ministrar significa servir. O sea, si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, el significado de ministrar, el primer significado es servir o ejecutar un oficio, empleo o ministerio. Eso es ministrar, servir. Y dice, y el niño ministraba a Jehová. ¿Qué hacía el niño? Servía a Jehová. Pero servía a Jehová, dice, delante del sacerdote Elí. Ahora, ese es el primer significado de la palabra ministrar, servir. El segundo es dar, suministrar a alguien algo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que nosotros somos ministros, a veces el título ministro hace que se infle el pecho. ¿Sí estamos? Es que yo soy el ministro, pero por favor sírvanme. O sea, eso es contrario, es contradictorio. Dice la palabra del Señor que el Señor mismo, nuestro Dios hecho carne, vino a servir. Oh, bendito Dios. Entonces, cuando nosotros somos ministros, lo que somos es servidores de Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo a su iglesia. Cuando hablamos de un ministerio, estamos hablando de una palabra que viene del latín ministerium, que significa servicio. Cuando decimos que nosotros somos un ministerio, es porque somos servidores. Eso es. No es que nos hayamos crecido, es que somos servidores. Somos un ministerio, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos usa para servir. Bendito sea Dios. Porque podemos orar por el enfermo, porque podemos visitar a aquel que necesita ser visitado. El primer requisito para ser ministro: humildad. Porque dice la Escritura que eso comenzó el Señor Jesús a hacer y a enseñar. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahí seguido el verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero habíamos leído en el capítulo 1, en el versículo 3, que termina diciendo: Ovne y Fines, sacerdotes de Jehová. Suena como raro, ¿verdad? Sacerdotes de Jehová, pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué eran sacerdotes de Jehová? Porque eran los hijos de Elí. Porque Elí era el sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Porque así era la tradición, así se hacía. De esa manera funcionaban las cosas. Bendito sea Dios, que hoy en día el Señor llama como Él quiere y a quien Él quiere. Le dice el Señor a uno de sus siervos, está en su trabajo, haciendo lo suyo, y el Señor lo llama. Le dice: necesito que vengas y hagas el trabajo. Y empieza a hablar. Bendito sea Dios. Empieza a decir lo que yo quiero que digas.
estaba llevando los bueyes para arar, ese era su oficio. Recogía higos, ¿sí? Ese era su oficio. Y allá en su oficio, ganadería, agricultura, lo que fuera, el Señor lo llamaba. Y empieza a hablar la palabra de Dios, no como la gente quería oírla, sino como Dios quería que fuera pronunciada. Y la gente lo oye y le dice, no, profeta, vaya, profetiza en su tierra. Y ese hombre dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profetas. Yo soy boyero, pero si el león ruge, ¿quién no temerá? Oh, bendito sea Dios. Y si Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? Bendito sea Dios. Cuando el Señor llama a Samuel para el oficio, Samuel no era hijo de sacerdote, pero lo llamó para el oficio. Cuando Dios escoge, Dios sabe escoger. Bendito sea el Señor. Él escoge mirando los corazones. Dice la palabra del Señor, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Cuando leemos la Escritura, leemos de esos hombres que han sido tan ungidos, de esos hombres que han sido tan especiales, que el Señor les ha dado una dirección tremenda, hombres que Dios ha levantado, y uno lee de ellos, y uno dice, verdaderamente, no habría razón para que Dios nos escogiera. Pero cuando leemos que de lo vil y de lo menospreciado decimos, con razón. Es cierto. De allí el Señor nos tomó. De ahí el Señor me tomó. Bendito sea su nombre. Y aquí estamos para ministrar. Oh, aleluya. Aquí estamos para servir. Aquí estamos para dar. Bendito sea Dios. Para dar amor a quien lo necesita. Y los hijos de Elí, siendo sacerdotes, tenían nombramiento, tenían su papá sacerdote, pero eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué de nosotros como padres con respecto a nuestros hijos? Los hijos de Elí ya no eran niños. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres. Cuando ya son hombres y el pueblo empieza a ver la perversidad de ellos, la maldad de ellos, le ponen la queja a Elí. Y le dicen, mira a tus hijos, corrígelos. Pero ya ellos eran hombres. La palabra del Señor es puntual y dice, instruye al niño en su camino. También dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de corrección la alejará de él. Cuando niños necesitaban instrucción, cuando muchachos necesitan corrección, hay que disciplinarles. Porque cuando ya son hombres, Elí les dijo y ellos no le hicieron caso. Continuemos leyendo lo que hacían estos hombres perversos, estos hombres impíos. El verso 13 dice,
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué hacían estos jóvenes? Había algo grave que ellos hacían. Y no era que tomaran solamente la carne a la fuerza, no. Era que le quitaban el valor a la ofrenda. Le quitaban lo espiritual a la ofrenda. Se llevaba para ofrendar algo por agradecimiento al Señor, en gratitud a Dios. Pero estos hombres le quitaban lo espiritual, dejaban solamente lo material. Cuando traigo mi ofrenda al Señor, mi ofrenda de alabanza, de adoración, cuando traigo mi corazón para ofrendarlo, es porque realmente quiero agradarle a Dios. Amén. Pero cuando limito mi ofrenda solamente al dinero, he caído en lo mismo que estaban ellos. He dejado solamente lo material, quitando la esencia. La esencia de la ofrenda es espiritual, mi amado. No se trata de cantidades, se trata de la parte espiritual. ¿Qué significa el traer una ofrenda a la casa del Señor? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué los hombres menospreciaban las ofrendas? Por la actitud de los sacerdotes. ¿Por qué la gente menosprecia las ofrendas hoy día? Por la actitud de los pastores. Porque se prioriza en la ofrenda antes de la alabanza, antes de la adoración. Se prioriza en lo material. De esa manera, dice, los hombres menospreciaban las ofrendas. Y dice aquí que era pues muy grande delante de Jehová el pecado. Que Dios nos permita a nosotros mantenernos siempre con Dios primero, con la unción del Espíritu Santo primero, con una actitud humilde de alabanza y de adoración primero. El verso 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó, verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué pasó con Samuel? Llegó como un niño, luego ya un joven, y seguía creciendo.
Pero a veces pensamos que crecer es solamente de la edad cronológica. Pero aquí dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Seguía siendo joven, pero crecía espiritualmente. El Señor nos concede a nosotros tener aquí jóvenes, bendito sea Dios, que el Señor les dé crecimiento, que el Señor les permita crecer cada día en la presencia de Jehová, delante del Señor. Que el Señor nos permita a nosotros los adultos orar por ellos cada día. Que el Señor nos permita a los ancianos recordarlos en oración, para que el Señor les permita crecer, que el Señor les dé el crecimiento espiritual. Oh, bendito sea Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esos eran los sacerdotes. Tomaban por la fuerza las ofrendas. Y aparte de eso, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fornicaban estos hombres. Eran sacerdotes, pero llevaban una vida de fornicación, una vida de pecado. No se puede pretender que el Señor siga en el lugar cuando el pecado ha sido metido al sitio. Cada día debemos nosotros examinarnos. Y ahora, ya sabiendo lo que significa ministrar, ministrar es servir, pero no es el único significado, también es dar. Quiero llamar su atención a algo. Cuando nosotros ministramos, cuando nosotros nos paramos aquí, cuando nosotros estamos aquí ministrando, tenemos doble oficio. Uno es servir y el otro es dar. La palabra del Señor es puntual, ¿sí? Un hombre en la puerta de la hermosa estira la mano pidiendo algo. Pedro y Juan van llegando y le dicen, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sí es claro, verdad? Si el ministro, si el sacerdote está viviendo en fornicación, y préstame por favor atención, no importa que también suene lo que está diciendo, no importa qué tan fuerte, qué tan potente sea la palabra. No importa si es una palabra cortante, si es una palabra de juicio. Si el ministro está viviendo en fornicación, lo que está dando o transmitiendo es un espíritu de fornicación. Que Dios nos ayude. Ahora, estoy hablando acerca del sacerdote, ¿sí? Del predicador. ¿Qué con respecto al director? ¿Qué con respecto al músico? ¿Sí me siguen? Hermano, no es que yo solamente me limito a tocar la guitarra. Cuando estás tocando la guitarra, igual, estás ministrando, estás sirviendo, pero también estás dando, estás transmitiendo.
Hermano, gracias a Dios que yo ni siquiera canto ni toco instrumentos. Yo solamente recibo a las personas. Allí estás sirviendo. Y si estás sirviendo, estás dando. ¿Sí me hago entender? Dice la palabra del Señor, por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo. Si lo que voy a dar no va a ayudar al crecimiento, mejor me quedo quieto. No se trata de qué tan bien suena la predicación, no se trata de qué tan bien suena la alabanza, no se trata de qué tan bien suena el instrumento, no se trata de qué tan bien te ves presentado, se trata de qué estás transmitiendo. Ministrar, servir, ministrar, dar o suministrar a alguien algo. ¿Qué suministra? De lo que tengo, ¿sí? Lo que tengo te doy. Ahora, eso es tan triste y tan cierto que lamentablemente una congregación nunca va a estar más alta, un nivel espiritual más alto que el ministro, que el líder. Conocí un lugar, una iglesia, en la cual cada momento se escuchaba acerca de adulterios. Cada momento. ¿De dónde salen? Nosotros como iglesia deberíamos de orar más. Deberíamos de estar tan dispuestos a buscar la santidad. Y no solo por nosotros, sino por el bien de los que llegan. Yo no sé cuántos van a llegar, pero yo quiero que los que lleguen, si llegan sucios, puedan limpiarse. Somos pocos, gracias a Dios. Cuando son muchos es más complicado. Somos pocos y podemos examinarnos. Yo no los voy a examinar. Cada uno examínese a sí mismo. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, entonces no prestemos el servicio. No, te estoy diciendo, si prestas un servicio, santifícate. Que cuando llegue el momento, no solo sea emoción lo que se brinda, que venga vida. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El sacerdote ya tenía el cargo, ya tenía el bagaje, pero dejaba a sus hijos hacer lo que les diese la gana. Entonces el Señor tiene que traer un niño para enseñarle. Un niño inocente, un niño que podía servir con limpieza de corazón. Y el niño le servía a Jehová delante del sacerdote, como el Señor diciéndole, mira de la manera como se debe hacer. Bendito sea Dios.
Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eso fue todo. Eso fue todo lo que dio Elí a sus hijos pecadores, a los que estaban ministrando pecado. Oh Señor. Dice la Escritura: por cuanto no hay justo, ni aún uno. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron. No te estoy diciendo yo jamás peco, no estoy diciendo eso. No te estoy diciendo yo todo el tiempo vivo en una nube allá arriba. No es cierto eso. Yo me enojo, me indispongo, pero le pido al Señor que me limpie. No, hijos míos, les dicen, porque no es buena fama la que oigo. ¿Cómo que no es buena fama la que oigo? Es pecado, bendito sea Dios. ¿Cómo que no es buena fama? ¿Acaso se trata de qué? ¿De tener ovación del pueblo? ¿Acaso se trata de cuánta gente le conoce? No se trata de que el hombre mire al hombre, se trata de Dios mirándote. No, hijos míos, no es buena fama la que oigo. Debió haberlos sacudido, decirles: están pecando y haciendo pecar al pueblo. Y detrás de nosotros vienen más, ¿ves? Si yo soy adulto, si yo soy anciano, vendrán otros ancianos. ¿Y qué de ellos? ¿Cómo vivirán ellos? Si soy joven, vienen otros jóvenes detrás de mí. ¿Y qué harán ellos? Y cuando ellos hagan lo que yo estoy haciendo, ¿qué cara voy a tener delante del Señor? Oh Señor. El verso 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgan. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgan. Pero si peca el hombre contra Jehová, ¿quién pide por él? ¿Quién ruega por él? Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel espiritualmente iba creciendo. Y lo más importante, era acepto primero ante los ojos de Dios y después ante los ojos de los hombres. Y a veces nosotros lo hacemos al revés. Primero, caer en gracia ante los ojos de los hombres. Pero ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Primero,
reconciliémonos con Dios. Primero alineémonos con Dios. Primero separémonos, apartémonos para Dios. Primero consagrémonos para Dios. Y de ahí en adelante, si somos aceptos delante de Dios, lo que el mundo diga de nosotros no tiene importancia. Si el mundo te critica, no hay problema. Porque está siendo acepto por Dios. Y vino, verso 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bendito sea Dios. El verso 29 una vez más, la pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Tremendo, ¿no? Ahora, ellos, sí, los sacerdotes, como parte del ritual, recibían las ofrendas. Pero esas ofrendas, ¿eran del sacerdote? No, de Dios. Es como los diezmos no son del pastor, los diezmos son de Dios. Como parte del ritual se recogían, ¿ves? Pero había que presentárselos delante del Señor en olor fragante, en olor grato. Y lo que Dios veía que ellos hacían era que cogían las ofrendas, los sacrificios, los diezmos, y los pisoteaban. Por la actitud, por el pecado, por la vida licenciosa que llevaban estos hombres, por lo que hacían sus hijos y por lo que Él permitía que ellos hiciesen. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y los llevaban limpios, ¿ves? Y los degollaban de la manera correcta. Y se desangraba de la manera correcta. Y se rociaba la sangre de la manera que decía el ritual. Cada cosa tal como estaba escrito, así lo hacían. Pero mi Señor veía que lo pisoteaban aquello que Él pedía que se hiciese. Porque obediencia quiero, dice el Señor. Y el Señor había dicho: la casa de tu padre perpetuamente será mis sacerdotes. Pero dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
por ser la familia de los sacerdotes, deberían de recibir honor, ¿ves? Pero no, despreciaron al Señor. Por lo tanto, el Señor los tuvo en poco. Y allí terminó esa familia. Hasta allí llegaron. Oh Señor. Continúa este hombre, este varón, hablándole a Elí en el verso 31 en adelante. Dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Oh. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén, amén. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dos opciones, ¿sí? Dos alternativas. ¿Qué anhelo yo? ¿Qué deseo yo? Porque yo, dice el Señor, honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dos opciones. Decido honrar a Dios de todo mi corazón. Decido honrar a Dios con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Decido honrar al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma. O lo desprecio. Posiblemente hoy sea el último llamado. Posiblemente ya el Señor no haga más llamados al respecto. Y si este es el último servicio que escuchas, le ruego a Dios que esto retumbe en tu corazón, en tu mente. Santidad a Jehová. Santidad al Dios Santo. Donde quiera que vaya, recuerda, eres parte de un ministerio. Donde quiera que estés vas a servir, vas a dar. Cuídate de qué tienes para dar. Cuídate de que haya algo ahí adentro de tu corazón para compartir. Que ese algo no sea religión. Que ese algo no sean costumbres. Que ese algo no sea tradición. Que ese algo sea vida. Bendito sea Dios. Somos llamados y somos elegidos por un Dios santo, santo, santo. Inclina tu rostro ahí donde estás, por favor. Padre bueno, una vez más aquí por tu gracia infinita, Señor. Por tu gracia no hemos sido consumidos, Señor. Padre eterno, se necesita, Señor, una limpieza, Padre de la gloria. Una limpieza completa, Señor. Límpianos, Padre de la gloria. Límpiame, Señor y Dios. Lávame en tu sangre, Salvador. Padre,
Una porción de tu novia se congrega en este lugar. Pero no queremos ser una iglesia más, Señor, del montón, no. No queremos ser un grupo más de religiosos, no, Señor. Queremos ser esos ministros de un Dios santo, 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 Señor. Queremos ministrar santidad, mi Dios. Queremos que cada servicio, Señor, la santidad inunde el lugar, Padre, de tal manera que el pecador sea compungido en su corazón, sea contristado y que caiga de rodillas, Señor, delante de tu presencia para confesar su pecado, Señor, y pedir clemencia, mi Rey. Tu palabra declara que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre mío, limpia nuestras manos, Señor. Limpia nuestro ser, Dios de la gloria. Y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu poder, de tu gracia, de tu amor. Llénanos, Padre de la gloria, por favor. Llénanos, mi Rey. Porque cada día, Señor, nos encontramos con alguien que necesita. Con alguien que necesita administración, Señor. No queremos sonar, Padre de la gloria, solamente con palabras huecas, Dios de la gloria, no. Queremos vidas que respalden nuestras palabras, Señor. Dios Todopoderoso, oro por cada ministro, Señor. Por cada pastor, Dios de la gloria, por cada congregación.